Bienvenidos y bienvenidas, apreciables maestrantes. Esta es su segunda cápsula informativa de la asignatura Enfoque Centrado en la Persona. Les saludo con el gusto de siempre. Soy la doctora Teresa de Jesús Palma Pérez y en esta cápsula vamos a abordar la teoría de Carl Rogers. Ya han revisado ustedes la bibliografía y tienen conocimiento respecto a ella. Esta cápsula va a reforzar o va a contribuir ese conocimiento. Bueno, vamos a dar inicio. Carl Rogers es un psicólogo estadounidense, iniciador del enfoque humanista en psicología. Recordemos o volvamos a retomar la cápsula número 1, donde se habla de las características del enfoque humanista, que es precisamente centrarse en la persona. Bueno, vamos a continuar. Dentro del enfoque centrado en la persona se identifican algunas características esenciales. Dentro de ellas, describe a las personas como buenas o saludables. Nunca considera a la persona como enferma o como un paciente que requiere de un tratamiento. El ser humano tiene un subsistema yuxtapuesto que implica la parte biológica, física, psicológica, social, la ética, la moral, la espiritual, y todas ellas hacen una armonía para que el ser humano se sienta bien, esté estable y busque siempre nuevos objetivos y metas. Sea un agente activo siempre en busca de su bienestar. Y es aquí donde tiene lugar este concepto denominado en esta teoría la autoactualización, que es donde el ser humano va a buscar ser pleno y funcional. Este es, como les señalaba anteriormente, la búsqueda de esos objetivos y metas, ese trace, ese proyecto de vida que tiene, que forma parte precisamente de su personalidad, porque el ser humano está constantemente en busca de esa autoactualización. Logré una meta, logré un objetivo, voy en miras de otro y siempre me estoy organizando, estoy buscando esa parte que tenga el engranaje de todos esos subsistemas. Al estar bien, yo voy a ir avanzando en plenitud en lo que respecta a mi vida. Ahora bien, continuando con estos rasgos, vamos a encontrar que una persona plenamente funcional va a tener apertura a la experiencia, a reconocer ese contexto que tiene, a reconocer la experiencia propia, la situación real y su situación también actual de él. Va a identificar sus sentimientos, tanto negativos como positivos. Va a reconocer por qué los siente, por qué los está experimentando y va a aprender a controlarlos, a identificar cada uno de ellos, a establecer ese equilibrio. Dentro de estos rasgos también encontramos el estilo de vida existencial, el centrarse en el aquí y en el ahora, identificar que hubo un pasado en él y que ese pasado pudo tener aspectos positivos o negativos, pero no se puede anclar en él. Va a reconocer la parte que le puede ser funcional y va a aprender de ella y siempre se va a encontrar en el aquí y en el ahora. Tampoco se va a proyectar o va a vivir esa angustia hacia el futuro. Va a tener un equilibrio en el presente. Y esto lo hemos de identificar que muchas veces es la parte compleja, la parte en la que el ser humano se le dificulta establecer esa estabilidad. También tiene que identificar o reconocer la confianza en sí mismo, en el tener confianza en el yo, en mis sentimientos, en las acciones que realizo, en todo lo que yo percibo, siento. Debo de tener confianza al tomar mis decisiones y también al asumir las consecuencias de esto. Esta teoría maneja el concepto de creatividad, pero aquí la creatividad la ve como la libertad y la responsabilidad, ese libre albedrío que tengo yo para identificar en mí esas cualidades,
esa parte que me va a llevar a mí, si estoy estable, a ser una persona responsable y poderme proyectar a la sociedad. También encontramos la libertad experiencial, esa inconformidad que voy a tener siempre como individuo y siempre voy a querer ir en miras de algo mejor, de algo productivo, de algo que me lleve a ir avanzando en el camino de la vida. Y es aquí donde encontramos este término, el autoconcepto. ¿Cómo me identifico yo? Mis virtudes, mis talentos, mis debilidades. Yo me tengo que conocer. Y para lograr esto, hay que favorecer la autoactualización. Debe haber un equilibrio entre la autoestima y la autoimagen. La autoestima es la parte sentimental, la podemos llamar así. Vamos a adentrarnos más en nuestra clase en estos conceptos. Y la autoimagen es cómo me percibo yo, cómo me veo yo de forma física. Y la unión de estas dos, el equilibrio de estas, me va a dar el yo ideal, que es lo que quiero lograr en mí. ¿Lo puedo lograr? Pero vamos a prestar mucha atención en esta parte, porque es precisamente cuando el yo real y el yo ideal no tienen una congruencia, cuando se dan inicio los problemas mentales. Lo que yo quiero, ¿lo puedo lograr? Tengo mis objetivos y mis metas trazadas. ¿Son reales o son imaginarias? Voy en mira de ellos cada día. He trazado ese camino. Ejemplo de ello pudiera ser, nosotros como seres humanos tenemos valores, principios, y entonces sabemos que el mentir no es correcto, pero a veces nos vamos a encontrar en una situación donde yo tengo que decir una mentira y en ese momento, o sea, me siento mal. ¿Por qué dije la mentira? ¿Por qué no hablé con la verdad? ¿Por qué no fui esa persona en la que yo soy un ente real que tiene valores? ¿Por qué no lo llevé a la práctica? Y entonces mi cerebro empieza a procesar un desequilibrio, porque me siento mal conmigo mismo. Y este es un ejemplo sencillo. Tenemos tantas situaciones en la vida, en nuestro contexto familiar, en el social, en el trabajo, donde nos enfrentamos a diversas situaciones y entonces el conflicto que vivimos emocionalmente es más complejo y aquí existe un desequilibrio y es donde se da el problema mental. Entonces, nos dice esta teoría que nosotros como individuos, como personas únicas, como personas irrepetibles, tenemos que identificar el problema, porque el terapeuta nos toma como un cliente, no como un paciente. Él presta sus oídos, nos escucha, pero somos nosotros, claro está, a través de la guía de él, quienes vamos a identificar cuáles son esas virtudes, esas cualidades, y ellas nos van a ayudar a buscar la solución al problema que estamos enfrentando. Y vamos a volver a lograr ese equilibrio. Vamos a tener ese proyecto de vida. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero lo bonito de esta teoría que nos da pauta, que nos da técnicas para lograr esta parte que solos a veces no podemos. Por ello, dentro de esta teoría nos señala que siempre vamos a necesitar de las demás personas. Les voy a dejar con esta reflexión de Nietzsche que me gusta mucho y está dentro de lo que enmarca esta teoría. El que tiene un para qué encuentra casi siempre un cómo. Debemos de recordar que si no nos despertamos cada mañana con un objetivo que lograr, con una meta que perseguir, entonces estamos perdidos en nuestra realidad. Pero si es todo lo contrario, siempre vamos a buscar un cómo.
¿Cómo llego a ese objetivo? ¿Cómo logro el yo ideal? No nos perdamos en el camino. Ayudémonos, identifiquemos dónde está ese desequilibrio y vamos a salir avante. Enhorabuena, excelente tarde.